Recibimos, como habíamos anunciado, al miembro del Tribunal Constitucional, doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. Hay varios temas que están entre las manos del Tribunal Constitucional, uno de los cuales tiene que ver con una demanda competencial que ha presentado la Fiscalía de la Nación, sosteniendo que la Junta Nacional de Justicia está invadiendo aspectos de su autonomía que no deben ser objeto del escrutinio por parte de la Junta. La Junta, en efecto, había abierto investigación sobre, efectivamente, el comportamiento, el funcionamiento de algunos aspectos de la Fiscalía. Explíquenos, por favor, qué es lo que está en discusión y cuál es la demanda que ha llegado a sus manos. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Gutiérrez Tixe. En realidad, esta es una demanda de naturaleza constitucional que recién ha ingresado al Tribunal Constitucional y se va a correr traslado a el órgano emplazado, que es la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y en realidad plantea una discusión sobre los alcances y competencias funcionales de la Junta Nacional de Justicia. Básicamente entiendo que la fiscal de la Nación considera que hay un exceso en el ejercicio de sus atribuciones y una intervención en la toma de decisiones de carácter administrativo. Lo cierto es que los sistemas de justicia, y eso incluye el Ministerio Público, tienen órganos de gobierno y órganos de control, ¿no? En muchos casos eso depende de cada modelo. Nosotros tenemos un órgano de gobierno, tanto en la Junta, en el Ministerio Público como en la Junta de Fiscales, y en el Poder Judicial con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿no? Se entiende que de alguna manera tienen a premios, medidas que pueden dar lugar también a que se desarrollen las funciones respectivas a nivel de todas las instancias. Y la Junta es básicamente un órgano que está encargado de la función del control disciplinario, ¿no? Entonces, cuando hay alguna inconducta funcional que pueda dar lugar a una falta grave, que merezca una destitución o una sanción, ahí está plenamente legitimada la Junta Nacional de Justicia para poder iniciar las investigaciones que considere pertinentes. Entonces, eso vamos a tener que comprenderlo mejor, a ver si es que lo he comprendido bien. ¿Qué es lo que puede y qué es lo que no puede la Junta Nacional de Justicia? La Junta Nacional de Justicia sobre todo dado que ellos han ya sancionado. Sí, claro. En el tiempo que llevan funcionando a más de 250 fiscales y jueces. O sea que de acuerdo al diseño, nadie ha puesto en duda. No, de acuerdo al diseño constitucional, la Junta Nacional de Justicia es el órgano encargado del control disciplinario. Sí. En consecuencia, y sobre todo de las altas esferas de ambos órganos de poder, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Por tanto, son pares de los vocales supremos y fiscales supremos y tienen plena legitimidad para poder intervenir, pero en tanto en cuanto sean cuestionamientos en materia disciplinaria. Lo que habría que discutir en este caso es esencialmente si es que el acto cuestionado es sujeto a un asunto de naturaleza disciplinaria o es un acto administrativo que puede tener otros niveles de control. Entiendo de que pueden tener niveles de control interno inclusive. En consecuencia, eso es lo que es parte de la controversia que se tendrá que resolver en su debido proceso. ¿Y el plazo que usted prevé cuál es? Porque hay que correr traslado a la Junta Nacional que la demandada, tiene 30 días para contestar. Así es. Y al final, ¿cuánto calcula? Una audiencia y después también otro plazo igual para resolver. Entiendo, de 3 o 4 meses es lo que debe durar más o menos este proceso. Bueno, esperemos entonces en qué termine. Eso llama la atención, bueno, ¿no? Que es importante, y es importante también enlazarlo sobre todo con la necesidad de mejorar el diseño constitucional de los poderes públicos, porque tenemos en muchos casos estamentos bastante encontrados en controversia, ¿no? Donde no hay claridad, sobre todo en las decisiones de gobierno, y eso inclusive afecta al ejercicio de las funciones constitucionales en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, a nivel del Poder Judicial, una Corte Suprema, que tiene una sala plena, que toma decisiones de gobierno. Tenemos un control ejecutivo, que toma decisiones de gobierno. No se sabe en realidad cuál es la función propiamente que corresponde a cada uno. O sea, hay muchas cosas que optimizar a efectos de que puedan cumplir cabalmente su función. Entonces, esto va a permitir, al menos, orientar, darle un criterio ojalá que finalmente se pueda una seguir. decisión tomada por ustedes que haga autoridad. Claro, y que marquen una estipulación. Porque los ciudadanos están cansados, se ve que se están peleando las instituciones. La Junta investiga por varios temas
al Ministerio Público, y el Ministerio Público también investiga a 3 de los miembros de la Junta. Entonces, realmente no es la mejor impresión. Preocupante lo que viene pasando. Este punto tendría hasta que expresar mi solidaridad con la congresista Sigrid Bazán, porque en realidad, de una u otra manera, se tiene que respetar al ejercicio de la autoridad, dar todas las facilidades que correspondan, ¿no? No puede actuarse de una manera confrontacional, etcétera, porque son funcionarios designados y que tienen que merecer todas las atenciones que corresponden. Sobre todo que en este caso parece que están comprometidos en los actos de violencia que se han ejercido contra ella, autoridades públicas, en particulares de la Claro, es que no podemos llegar a ese nivel de que por más que haya cuestionamientos por un buen comportamiento, lleguemos a la violencia, al uso de mecanismos vedados y al irrespeto a los dignatarios, que eso podría dar lugar inclusive a un ejemplo negativo frente a otras autoridades que también deben cumplir su función. Hay otro tema completamente diferente que está en las manos del Tribunal Constitucional, del cual usted es un miembro, que tiene que ver con la reelección de los congresistas. ¿Por qué ha llegado al TC? Bueno, eso lo planteó, entiendo, el abogado ha sido el constitucionalista Aníbal Quiroga, que, plantea que es una indebida reforma que ha afectado el contenido esencial del modelo constitucional democrático y por tanto debiera eliminarse a efectos de que pueda habilitarse la continuación de algunos parlamentarios que cumplen un desempeño adecuado y sobre todo se forme cuadros de poder institucionales, ¿no? Que no vengan a improvisar o que no tengan esas dificultades de poder cumplir cabalmente su función. Es un tema bastante polémico porque hay dos aristas que tenemos que resolver. La primera es la de forma, porque nosotros tenemos una competencia claramente definida en cuanto a lo que significa el control de las leyes. Pero en este caso lo que plantea el abogado Quiroga es que nosotros cuestionemos la Constitución. Y eso es un tema bastante polémico porque nosotros somos guardián de la Constitución, o sea, no somos el arquitecto de la Constitución, es el Poder Constituyente. Entonces ahí hay un primer estamento que vamos a tener que debatir y delimitar si es que podemos controlar una reforma constitucional y después de eso tendremos que evaluar si es que realmente podemos considerar que una reforma de esta magnitud afecta el contenido esencial del sistema de poder o no en el Perú, porque esencialmente hay un buen sector que considera que esto es competencia en todo caso del Poder Constituyente. De acuerdo. Y que ha habido un referendo. Y que ha habido un referendo, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿no? O sea, ha habido la activación del procedimiento establecido en el 206. O sea, en la lógica de la coherencia constitucional, se entiende que por más que inclusive teóricamente podamos cuestionarla, en realidad hay una severa polémica si es que hay o no la posibilidad de poder controlar una reforma de esta magnitud. De acuerdo. Por otra parte, hay una decisión que ustedes tomaron, que algunos saludaron como histórica, que es el sostener que no puede haber un impedimento físico para que los habitantes de un distrito transiten hacia el distrito vecino. Explíquenos, por favor, por qué llegó ese tema Bueno, ese es un caso... Creo que hay hasta 2 casos que se han planteado, uno resuelto y otro todavía, ¿no? Sí, es un caso bastante importante, en razón de que marca el derrotero de... la búsqueda de factores de integración y de unidad no es únicamente un cuestionamiento a la libertad de tránsito, sino también a la igualdad y la no discriminación. Entonces, lo que consideraban algunos vecinos de Villa María del Triunfo es que la instalación de un muro es una afectación a su propia dignidad y genera un complejo, porque hay una división entre distritos ricos y distritos en situaciones de extrema pobreza, ¿no? Entonces, esto que ha sido mirado por gran parte del mundo, inclusive esta semana han habido periodistas holandeses que han estado preguntando sobre el proceso de avance, ¿no? en la destrucción de este muro. Entonces nos hemos encontrado, por un escrito también presentado por ambas partes y sobre todo el abogado de la parte accionante, que lo que viene haciendo La Molina es sustituyendo el muro con unas macetas de cemento grandes, que al final creo que... impedir que pasen los de Villa María del Triunfo a La Molina. En realidad es lo de menos que pase o no, o sea, lo que afecta es la dignidad y la igualdad de trato, porque es prácticamente una división de distrito a distrito. O sea, no es ni siquiera pues una cuadra, etcétera, sino es el marco de una división territorial como si fuera un gueto. Está desacatando una decisión tomada. Y creo que eso es lo más grave. Y creo que eso es lo más grave porque estamos yendo a una sensación generalizada de incumplimiento de los mandatos de las autoridades públicas. Y eso no podemos admitirlo, y menos un tribunal constitucional. Y de ser el caso, ¿qué recursos tienen ustedes? Yo el día lunes, mi despacho dispuesto a hacer una supervisión
iremos al muro, subiremos temprano al muro para verificar exactamente el estado de la cuestión, porque lo contrario tendrán que activarse los mecanismos coercitivos que establece el Tribunal Constitucional. Yo creo que es un error. ¿Cuáles son esos mecanismos coercitivos? Porque pueden dar lugar, no lo hemos conocido. pueden dar lugar a un traslado del tema al Ministerio Público, inclusive puede generar una destitución de los funcionarios involucrados al respecto, que está previsto en el Código Procesal Constitucional como potestades coercitivas tanto del Tribunal Constitucional como del juez de ejecución, que sería el juez del amparo. Entonces, cabe la posibilidad, frente al desacato de las autoridades y de los mandatos, que también la democracia se defienda. Creo que eso es importante, que también se marque el principio de autoridad, no solamente a nivel político, sino también a nivel institucional, que es importante para preservar... Pero los agraviados pueden dirigirse al TC para hacer saber, oiga, el fallo que han adoptado ustedes no se está cumpliendo. Sí, por supuesto. También el procurador de la Municipalidad de Morina se ha dirigido al TC para hacer conocimiento de lo que él considera el cumplimiento de la sentencia, porque ya venció en el mes de julio. Técnicamente estamos ya... ¿Nos ha dicho que se va a hacer presente usted en el lugar de los hechos cuándo? El día lunes. ¿A qué horas? A 8 de la mañana. ¿Podemos ir a ver? Sí, por supuesto. El lunes a las 8 el tribuno se aleja de la casa de Pilatos y va a subir al cerro que divide la Molina con... Que es lo que el tribunal hacía de manera colectiva a través de las comisiones de supervisión, pero que debido a la alta carga procesal y que no estamos tampoco con todos los magistrados se han ido quedando sentados. Entonces tenemos dificultades operativas y lo que estamos haciendo, la magistrada Pacheco hace poco ha visitado el penal Sarita Colonia, es tratar también nosotros de poder... Motu propio inopinado. Claro. ¿Y qué halló, sabe usted? ¿Perdón? ¿Qué halló ella en ese penal? No, también el hacinamiento carcelario, por ejemplo, que es necesario para poder determinar algunas medidas correctivas, que son importantes. O sea, y todo eso es una iniciativa de ustedes, sin que haya habido una demanda. Sí, no, son parte de un proceso, claro, acá hay un proceso, acá hay una sentencia, y definitivamente lo que tratamos de procurar es que la sentencia se cumpla. Tenemos cita entonces el lunes a las 8 de la mañana. Hay varios, por ejemplo, hace poco, pese a que yo he tenido algún nivel de polémica, porque considero de que, por ejemplo, atender a un menor que tiene problemas de enfermedad rara, como la enfermedad de Duchenne, es complejo para el Estado tener que asumir altos costos, tomando en cuenta que también hay niños que tienen anemia, etcétera, y tal cosa. Hemos dispuesto ordenar al salud que compre medicinas para atender a estos niños con enfermedades raras y también iniciaremos procesos de supervisión si es que no se cumplen los mandatos del tribunal. Ahora, nos queda poquísimo tiempo, yo quisiera que nos diga una palabra, si le es permitido, sobre temas internacionales, que es el modelo del Salvador, que ha sido invocado por el presidente de la Corte Suprema hoy y por el primer ministro Otárola también hoy. Mire, yo entiendo de que es un problema grave la inseguridad ciudadana y creo que los poderes públicos tienen que convocarse y formar una alianza para poder establecer mecanismos constitucionales y legales para enfrentar la grave criminalidad que hoy en día tenemos. Pero no olvidemos, por ejemplo, que hoy en día nosotros hemos suscrito el Estatuto de Roma, lo cual quiere decir que cualquier juez de cualquier parte del mundo podría inclusive detener hasta el presidente de la República por una violación de algún crimen de lesa humanidad, que se podría considerar frente a un disparo, una ejecución extrajudicial, a una detención indebida, etcétera. Y por otro lado, de una u otra manera, hemos visto que en el caso de los 90, el expresidente Fujimori no se enfrentaba pues tampoco con inocentes, se enfrentaba con delincuentes terroristas, y ya hemos visto el desenlace fatal que ha tenido. Entonces, mucho cuidado, nosotros más bien, lo que nosotros creemos, somos garantes de los derechos, pero entendemos la problemática, pero ojalá que la clase política busque acuerdos consensuados que permitan, porque hay mucho que hacer para reformar la norma legal. Un tema completamente diferente, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, está solicitando que se pronuncien rápido sobre el habeas corpus presentado por habitantes de Puente Piedra. Yo creo que es importante, ha ingresado y hemos tomado nota de los pedidos porque hay que estar también comprometidos con los temas que interesan al país, y hemos pedido pues que la comisión de asesores que tenemos en el tribunal evacúe una propuesta y finalmente la convocaremos a la audiencia en el más breve plazo para... O sea, ¿más o menos cuándo? Yo creo que en unos 2 meses aproximadamente resuelto este tema, ¿no? Bueno, señor Gutiérrez Tigse, miembro del Tribunal Constitucional, muchas gracias por su presencia y sus explicaciones rápidas sobre temas variados, así que le agradecemos eso. Muchas gracias por su sintonía, muy buenas noches, quédense con nosotros. Ya viene después de una pausa Omar Mariluz y todo se sabe.